2:42. Yo saludo a Alejandro Ope, él es analista en temas de seguridad y justamente para platicar sobre este pues tremendo tema de la violencia con la que despertó San Cristóbal de las Casas, este ataque armado que en apariencia sería como por el control de un mercado privado. Muy buenas noches, Alejandro, gracias por estos minutos para esta emisión aquí en Ya Sierra. Yo diría buenas noches al auditorio. ¿Qué es lo que tú ves de lo que está ocurriendo en San Cristóbal, Alejandro? Mira, Chiapas ya había tenido desde hace algunos meses un incremento de incidentes relacionados con delincuencia organizada. Eh, Esta toma varias modalidades. Esta en particular parece estar conectada al cobro de derecho de piso, a la extracción de rentas a los comerciantes que operan en este mercado, que se ubica, digamos, dentro del casco urbano de San Cristóbal de las Casas. Aquí lo que sorprende es, digamos, la audacia, ¿no? De estos personajes conocidos como los motonetos, porque al parecer empezaron simplemente siendo carteristas, ladrones que llegaban en moto, robaban, arrancaban una bolsa, un celular, etcétera, y han ido evolucionando, ¿no? Eh, lo que sorprende, digamos, la audacia, ¿no? El número de personas que aparentemente involucrados en esto, pues, se cuentan las decenas. El armamento era aparentemente de calibre relativamente importante y no parecían tener ningún temor a la autoridad, ¿no? Esto no hubo ninguna discreción en el hecho. Y esto sí es lo que llama mucho la atención y debería de convocar una reflexión, ¿no? Esto sucede no en una zona aislada, ¿no? Del estado de Chiapas, no en una localidad de difícil acceso. Sucede en pleno San Cristóbal de las Casas, ¿no? En la segunda zona urbana más grande, segunda o tercera zona urbana más grande del estado. Eh, y es en una región donde hay desde hace décadas un amplio despliegue militar, donde acaban de inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional apenas en agosto del año pasado, donde hay policía estatal, donde hay policía municipal y donde se dejó correr el incidente durante varias horas, ¿no? Yo creo que sí habría que reconstruir lo que pasó, cuándo inicia, cuándo se pide ayuda, cuándo se llama al 911, cuándo se despachan a los elementos, cuándo se le avisan a los elementos federales, sobre todo a Guardia Nacional, tratar de reconstruir el proceso de toma de decisiones que lleva a una respuesta francamente tardía e inadecuada, ¿no? Alejandro, Esto, sí, sí, te dime. escucho. Mira, hasta ahora hay al parecer una víctima mortal, pero esto pudo haber acabado en una tragedia enorme, ¿no? O Mayúscula. sea, esto Eh, sucede en una zona con mucho tránsito de personas, ¿no? Estamos viendo, digamos, el modus operandi de la estrategia de seguridad de la actual administración, el famoso abrazos no balazos, que en realidad, pues reportes de la inactividad de la Guardia Nacional y de las policías a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues suele ser pan de diario, ¿no? Sí, no, déjame ponerlo así. O sea, yo creo que hay una inconsistencia en el uso de la fuerza y en el despliegue de la Guardia Nacional, ¿no? El mismo día que ocurre esto en San Cristóbal de las Casas, pues tenemos información de un enfrentamiento en el Estado de México que lleva a la muerte de 10 personas, ¿no? Ujú. Donde allí sí, ahí no hubo abrazo, ahí hubo balazo, ¿no? Tuvimos el incidente reciente en el estado de Guanajuato, ¿no? Donde unos estudiantes fueron abatidos, fueron asesinados por elementos de la Guardia Nacional que estaban tratando de detener su vehículo. Entonces, digamos, yo creo que hay una práctica que es relativamente, que es inconsistente a lo largo del territorio, que muy probablemente depende de las instrucciones
del comandante específico. Yo creo que no hay una política nacional y ese es parte del problema, ¿no? Que no hay un mensaje claro y preciso y explícito a los grupos criminales de cuál es la respuesta posible del Estado. Y eso lleva a que en muchos casos pues, estén probando los límites, ¿no? ¿Y qué es lo que tendría que hacerse? Porque en efecto mencionas que, por ejemplo, en una ciudad como San Cristóbal de las Casas, que prácticamente vive del turismo, punto, pero de repente tenemos un crecimiento exponencial de algunas de estas bandas locales, que además, pues comunicaron que no tenían ningún tipo de relación con el crimen organizado. Eso seguramente pues solo las autoridades podrán realmente verificarlo, pero podríamos estar ante un escenario en donde estos espacios se abren para grupos humanos como los motonetos ahí en San Cristóbal de las Casas, en muchas ciudades de la República. Y si sí, ¿qué tendría que hacer el Estado a nivel federal y los estados a nivel local? Mira, yo creo que tenemos varios problemas, digamos, estructurales en nuestro sistema de seguridad y justicia que abren la puerta a este tipo de incidentes, ¿no? Y abren la puerta a la operación de este tipo de grupos armados, ¿no? Los cuales en la multiplicidad, un reporte reciente del International Crisis Group hablaba de más de 200 grupos armados activos, ¿no? En el año 2020, que es el último año que reportan. Entonces estamos hablando de que hay un número muy importante de actores armados, ¿no? En el territorio. Mira, yo creo que habría que empezar por hacer una revisión seria, ¿no? De la distribución de competencias, ¿no? Entre Federación, Estado y municipios. Creo que el arreglo que tenemos lleva a que se trasladen la responsabilidad entre niveles de gobierno y a muchas veces a una distribución inadecuada de los papeles, de las funciones. Pues tienes cosas como lo de ayer, ¿no? Donde claramente se requería pues, una acción subsidiaria por parte de la Guardia Nacional y no llega, ¿no? No llegó tarde. Y luego tienes guardias nacionales, elementos de la Guardia Nacional haciendo labores de policía de proximidad y buscando y pues, inspeccionando mochilas en el metro, ¿no? Pues ahí tienes un primer problema, ¿no? Tiene un segundo problema, es que hay un déficit de rendición de cuentas en el sistema, ¿no? Es decir, nuestras instituciones de seguridad y justicia pasan estas cosas como la de Chiapas o como la del Estado de México o como la de Guanajuato y no hay consecuencias. O las consecuencias se acotan, se limitan, ¿no? Como se dio, por ejemplo, el caso de Guanajuato, ¿no? Y no hay procesos de revisión, de aprendizaje, de mejoría continua de las prácticas. Entonces, los mecanismos de control interno, de supervisión externa son muy frágiles, ¿no? Entonces, eso no permite que haya una transformación al interior de la corporación. Un tercer problema tiene que ver con los recursos, ¿no? Tiene que ver con el presupuesto. Más o menos México, incluyendo todo, incluyendo el aparato de defensa, ¿no? De defensa nacional, de la Sedena, la CEMAR, más o menos México gasta como 1.5% del PIB en las funciones de defensa, seguridad y justicia. Eso es más o menos la mitad de lo que dedican países de la OCDE a estos temas. Es una tragedia y te agradezco muchísimo, Alejandro Ope, que nos ayudes a entender muchísimo mejor frente a qué estamos en un evento como el ocurrido allá en San Cristóbal de las Casas. Te mando un abrazo grande, gracias por estos generosos